La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del padre Yosef que nos guía. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar. Gracias a todos por unirse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos, como siempre, con las palabras que nuestro Salvador enseñó a los apóstoles. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo una pregunta, Padre. Claro, solo quiero mencionar rápidamente que tu disertación fue muy influyente para mí y realmente me permitió poner los escritos de Luisa en este contexto teológico, lo cual fue muy útil para mí. Y parte de tu disertación toca el siguiente tema del que te voy a preguntar, que es la conexión entre el pecado y los desastres naturales en la tierra. Porque toda mi vida cristiana adulta, antes de leer tu libro, luché con esta pregunta. ¿Cómo se conectan los desastres naturales con el pecado? ¿Cómo es posible que Adán comiera una manzana? Ahora hay terremotos, hay incendios forestales. ¿Cómo se conecta eso? ¿Y cómo podría haber más pecado en el mundo impactando más calamidades y destrucción? Sí, buena pregunta. Aquí hay una pregunta para todos los que están ahí en respuesta a tu pregunta. ¿Cuándo ocurrió el primer desastre natural? En el Edén. Así es. El primer desastre natural ocurrió en el Edén. ¿Por qué? Por el pecado original. Así que de inmediato tenemos una relación de causa-efecto entre el pecado y el desastre natural. Están conectados directamente. Y Jesús le dice esto a Luisa en muchas partes de los volúmenes. Él dice que cada vez que el hombre se aparta de mi voluntad, la naturaleza lo llama de vuelta a ella. Y luego dice, por eso realmente tienes todos estos desastres en tu experiencia. Es a causa del pecado. ¿Está bien? Ahora, Medjugorje dijo que a través de la oración y el ayuno podemos suspender las leyes naturales y evitar guerras. Así que hay una conexión ahí, una relación de causa-efecto entre la gracia, la oración y la libertad. San Pablo menciona esto en su carta en el 10º capítulo a los Romanos.
Él dice que toda la creación gime con anhelo, esperando ser liberada de su esclavitud a la corrupción, en una expectativa de la revelación de los hijos de Dios. Y de hecho la creación será liberada por estos hijos de Dios, y creo que estos hijos de Dios son las almas que viven en la voluntad divina. ¿Sabes? San Pablo, él lo tenía todo. Él tenía todos los dones, y así lo dice. Y tenía profecía. Fue llevado al tercer cielo, experimentó cosas que no podía expresar. Y creo que tuvo una visión del futuro. Y él sabía que estos hijos de Dios surgirían al final para liberar a la creación, como a través de los ciclos. A través de los ciclos de la creación. Y por lo tanto esta relación de causa-efecto entre el pecado y el desastre natural, la gracia o la oración y la libertad. A lo largo de las Escrituras, a lo largo de los escritos de Luisa, se destaca constantemente. Lo encontramos en todas las batallas del Antiguo Testamento con la antigua iglesia, el Kahal Yahweh en hebreo, la iglesia del Antiguo Testamento contra las naciones paganas. Ellos ganarían cuando Israel era pecador. Cuando Israel era santo, Israel ganaba. Lo encontramos incluso en Sodoma y Gomorra, lo encontramos hoy. ¿Sabes? Había 5 ciudades. En la época de Lot, a lo largo de toda la costa, donde Sodoma y Gomorra están una al lado de la otra. Sodoma está aquí, Gomorra está aquí. Y había 5 ciudades. Todas fueron destruidas con azufre y fuego. Lot huyó. Entró en una cueva ahora encontrada. Se ha convertido en una iglesia. Pero antes de que Lot se fuera, la cueva, a vivir con su familia, se quedó en una de estas ciudades. Creo que se llama Sora. Y de los 5 lugares que fueron golpeados con fuego y azufre, uno fue salvado y estaba entre los otros. ¿Por qué este fue salvado y los otros no? Porque Lot estaba allí. Él era un hombre santo. Por causa de un hombre, toda la ciudad fue salvada. Así que aquí hay un ejemplo de cómo la gracia y la protección de la libertad están íntimamente conectados. Así que si el primer desastre natural ocurrió en Edén, donde, a causa del pecado original, crecieron espinas y las bestias se volvieron salvajes, lo contrario es cierto. Al contrario, cuando se trata del nuevo Adán y la nueva Eva, Cristo asumió sobre sí mismo los efectos del pecado, siendo Él sin pecado, para vencer el pecado y sus efectos. Él comenzó la obra de redención, pero lo concluimos. Somos corredentores con Cristo. Y si María va a ser la que aplaste la cabeza de la serpiente infernal, no será sin ella. Juan Pablo II afirmó que al aplastar la cabeza de la serpiente, no es solo María, son ella y todos sus hijos los que derrotan al diablo juntos. Así que este es un ejemplo de cómo la gracia conquista el pecado y sus efectos, incluidos los desastres naturales. No será hasta que los hijos de Dios reinen en la tierra durante esta era de paz después del fuego que estos desastres se detendrán. No habrá desastres naturales durante este periodo, porque todo será conforme a la voluntad de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los mansos heredarán la tierra, transformarán sus arados, instrumentos de guerra, en hoces. Está bien, en instrumentos utilizados para una sociedad agraria, vida simple. La justicia y la misericordia de Dios están muy influenciadas por nuestra gracia o nuestra pecaminosidad. Así que, Dios permite los castigos. Dios no quiere castigar a nadie, ni siquiera al mayor criminal. Él solo lo permite para que podamos convertirnos. Ese es el propósito, no matarnos, es para convertirnos. Ahora, es cierto que hubo eventos en el Antiguo Testamento donde personas o grupos de individuos fueron asesinados repentinamente a través de la justicia de Dios. Tomemos, por ejemplo, a Moisés bajando con las tablas y viéndolos postrados ante un becerro de oro. La tierra se abrió y todo el clan
desapareció de la faz de la tierra. Todos fueron al ardiente interior de la tierra, se abrió y los tragó. Pero Faustina nos dice en el Diario de la Divina Misericordia que incluso en estos momentos de muerte súbita o en estos actos de la justicia de Dios que mencionaste, el alma aún tiene tiempo para convertirse. Dices, espera un momento, murieron de repente. ¿Cómo podrían tener tiempo para convertirse? Faustina dice que incluso después de que el alma se ha separado del cuerpo, le da un momento para elegir, incluso después de su muerte física. Ella dice que ve dos puertas. Una va al cielo, la otra va al infierno, y en ese momento tiene la libertad de elegir entre las dos. Así que esa es toda otra respuesta teológica que puedo ofrecerte, basada en las enseñanzas de Bernardino de Siena, el doctor de la Iglesia, cómo es capaz el alma de hacer esa elección si ha estado viviendo una vida de continuo pecado, altruismo y egocentrismo. En ese tema, el diablo y Dios, estamos en una batalla en estos tiempos finales como nunca antes. Se ha visto en la historia del cristianismo y de la revelación. Esta batalla que se libra hoy es la más intensa de cualquier momento en la historia del cristianismo bíblico. Esta es una batalla más grande que en el jardín del Edén, que en el tiempo de Noé. Antes de que la tierra fuera inundada, que en el tiempo de David y todas sus batallas, que en el tiempo de Moisés con el faraón. Esta es una batalla más grande. Así que Dios está permitiendo que Satanás y muchos demonios, decenas de miles, si no millones de demonios, lo hagan. Pon a prueba esta generación. Pero la buena noticia es que el doble de ángeles buenos están trabajando de nuestro lado. ¿Por qué digo el doble de la cantidad? Porque un tercio cayó. El doble de eso permaneció fiel a Dios. Así que esos 2/3 están trabajando a nuestro favor, mientras que el 1/3 está trabajando en nuestra contra. Así que están en desventaja numérica, pero podemos ser fácilmente engañados, más ahora que en cualquier otro momento de la historia, porque Dios ha permitido que nos pongan a prueba como nunca antes. Y algunas personas han preguntado, ¿por qué fuimos elegidos para este tiempo de prueba en la historia? Y Jesús le da a Luisa la respuesta a esa pregunta, porque Dios, que prevé todas las cosas, ya de antemano proporcionó el remedio. Así que siempre que Dios permite que Satanás ponga a prueba o intente, incluso a Luisa o Faustina o al Padre Pío, antes de que comiencen su ministerio, como Jesús en el desierto, antes de que comenzara su ministerio apostólico, siempre está en vista de la gracia que ha preparado, el remedio que ha preparado de antemano. Y les compartí en una charla anterior sobre Luisa en el volumen 1 y cómo Dios la preparó para la batalla. Él le dijo que nunca coloca a un alma en batalla sin antes dotarla de gracia, medir su fuerza e informar su intelecto, y luego, por supuesto, lo anima a ser obediente, a tener valor y a no tener miedo, etc. Entonces, en respuesta a esa pregunta, ¿por qué Dios nos ha permitido experimentar esta gran prueba? Es precisamente porque ha preparado de antemano la gran efusión del Espíritu Santo. Ya estamos siendo testigos hoy de un segundo Pentecostés. Se volverá universal, globalizado, cuando el fuego venga, purifique la tierra y se deshaga de todos los malvados. Nadie quedará. Algunos de los buenos, como dijo Nuestra Señora en Akita, Japón, sufrirán con los malos, pero solo los buenos permanecerán. Algunos buenos serán martirizados. Nadie que sea malvado sobrevivirá. Y este remanente, como en los tiempos de Noé, hoy llenará la tierra. Y esto es lo que se conoce como los 1000 años de paz, la era de paz de la que habló Nuestra Señora en Fátima, la era de la voluntad divina, el reinado eucarístico de Jesús, como el Padre Gobi, María, revela al Padre Gobi el triunfo del Inmaculado Corazón, que luego se revela a Luisa, y esto continúa y continúa. Todo esto coincide, la era de la voluntad divina, el triunfo del Inmaculado Corazón,
la Eucaristía del Reinado de Cristo, este periodo, de Tabernáculos Vivos. Estoy traduciendo un libro en este momento del italiano al inglés llamado Tabernáculos Vivos, y menciono esto en mi libro El esplendor de la creación. La autora es una mujer que murió en los años 60, llamada Vera Greta. Ella ya es una sierva de Dios como Luisa. Y ella nació en Roma. Murió aquí en Savona, a solo unos 15 minutos de donde estoy viviendo. Y sí, sé que también estoy trabajando en los volúmenes y haciendo muchas otras cosas, pero también estoy traduciendo este libro. Así debería ser, con suerte debería estar listo en aproximadamente 2 meses. Este libro llamado Tabernáculo Vivo. Así que este periodo de paz es realmente la razón por la que Dios nos permitió estar en este tiempo, porque nos ha dotado más que a ninguna otra generación con gracia. Ninguna generación ha recibido el don de vivir en la voluntad divina. Ninguna. Se nos da precisamente porque se permite que Satanás esté más activo. Pablo en Romanos 5:20 abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que se nos está dando más gracia abundante que a ninguna otra generación, precisamente porque Dios ha permitido que Satanás nos ponga a prueba y viceversa. Está bien. Sí. En tu libro, El don de vivir en la voluntad divina, eclesiásticamente, es fiel al texto original de Luis, lo cual es muy importante, significativo y relevante para los lectores. En la disertación doctoral sí, eso es de hecho correcto. Sí. ¿Sugerirías que sería mejor leer eso en lugar de los 36 volúmenes? Por el hecho de que lo has traducido. Esa es una buena pregunta. Ahora, respuesta conveniente es, por supuesto, pero también tengo que verlo desde tu perspectiva. Este es un trabajo que es académico, así que puede ser un poco académico, sistemático, teológico, que se supone que debe ser, porque es una disertación para la Iglesia, para los jerarcas, para el magisterio, pero cualquiera podría leerlo, ¿sabes? Así que, si miras, por ejemplo, preguntaste sobre ser fiel al texto original. Si vas a la tesis y llegas a la página 267, encontrarás 2 testimonios de 2 jerarcas que fueron comisionados por el obispo y dan testimonio de la fidelidad de estas traducciones. Uno es del padre Giuseppe Bucci y el otro es del padre Paul Martin. Y ambos escribieron que mis traducciones al inglés son fieles al italiano original. Así que eso es solo una confirmación de lo que dijiste antes. Compré este libro hace un par de años y de hecho encontré que cuando lo estaba leyendo me resultaba más fácil de entender. Maravilloso. Bueno, que Dios bendiga tu corazón. Me alegra que dijeras eso. De hecho, parece incluir todo lo que se necesita saber al respecto. Maravilloso. Me alegra que lo hayas mencionado, porque acabamos de publicar nuevos libros en tapa blanda. Si vas al sitio web livinginthe.divineworld.org, en la página principal verás que hay una nueva versión en tapa blanda. Ahora estamos haciendo disponible la edición en tapa blanda y es más barata que la que encuentras en Amazon. Nuestros precios siempre son más bajos que los de Amazon. Es el volumen 1. ¿Es este el volumen 1? No, esto es, bueno, ambos. El volumen 1 está disponible, ya se está enviando. Algunos ya han sido enviados. Pero justo debajo del volumen 1 en el sitio web, ahora verás una edición en tapa blanda de la disertación doctoral, así que puedes conseguirlo en tapa blanda y también en copia dura. Gracias. Así que en el tema del bien contra el mal, Cristo contra el anticristo, quiero compartir contigo algunos interesantes pasajes tomados de los escritos de Luisa. ¿Sabes? Ella fue atormentada por pesadillas desde aproximadamente la edad de 4 hasta 11 años, y el diablo la acosaba en sus sueños. Y a veces él hace eso con nosotros también. Pero en el volumen 1, Jesús realmente le da el método de cómo derrotar a Satanás, y ya mencioné eso antes. No repetiré ese método, pero lo que me gustaría compartir contigo son las palabras de Jesús a Luisa, tomadas del volumen 12, 3 de marzo de 1919. Ahora no sé si estás al tanto de esto, pero el año más crucial
En la historia contemporánea fue 1917. Ese es el año en que Nuestra Señora apareció en Fátima por una razón. Hubo un ataque a la iglesia en México bajo calles. Hubo un ataque a la iglesia en Rusia a través de Vladimir. Ulyanovsky Lenin con la revolución bolchevique, que fue el comienzo del comunismo. Hubo un movimiento creciente y significativo hacia la implementación de una toma de control mundial que está profundamente arraigada en las creencias del luciferismo, así como en las actividades de sus sociedades secretas, que operan en las sombras y buscan influir en el curso de los eventos globales. Eso también comenzó a moverse. Hubo una reunión en 1917 para esto de la que la mayoría de la gente no está al tanto. Y hubo otros movimientos diabólicos contra Dios y la Iglesia en ese año, 1917, en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿por qué estoy mencionando eso en este contexto? Jesús le está hablando aquí a Luisa en el volumen 12 sobre los planes de Satanás para destruir a Dios en la tierra. Él le dice: al crear al hombre, preparé un Edén terrenal. Para ti he preparado un Edén divino. Sí, en el Edén terrenal, las nupcias entre los primeros padres fueron humanas, a quienes doté de los más bellos encantos terrenales, mientras que en los intervalos se deleitaban en mí y el Edén divino. Te haré disfrutar de los más bellos, celestiales encantos, y te deleitarás en mí tanto como desees. Además, yo seré tu vida, y compartiremos la felicidad, la alegría, la dulzura del otro, y si es necesario, también los dolores del otro. El enemigo tuvo acceso al Edén terrenal, y se cometió el primer pecado. En el Edén divino, la entrada está excluida para el diablo, para las pasiones y para la debilidad. Además, el diablo no quiere entrar en el Edén divino. Como él bien sabe, mi voluntad lo quemará más que los mismos fuegos del infierno. De hecho, el mero contacto con mi voluntad hace que el enemigo huya en mi voluntad. Realizas los primeros actos de una manera divina. Ahora, estos primeros actos se refieren a los actos realizados en la voluntad divina por Adán y Eva antes de pecar. Eso es exactamente lo que Jesús recreó en Luisa. Él fue el actor Jesús, no Luisa, así como fue el actor en Adán y Eva antes del pecado. Entonces Él le dice: en mi voluntad realizas los primeros actos de una manera divina, actos que son inmensos, eternos, infinitos, y que abarcan todo y a todos. Así que, si por un lado Dios los está realizando en Luisa, se puede decir que ella los está realizando no como el actor, sino como la coactriz. Si Dios es el operador, ella es la cooperadora. Así como cuando, por ejemplo, el Hijo, no el Padre ni el Espíritu, se hizo carne. Los otros dos concurrieron, pero no actuaron. Cooperaron con la acción de encarnación del Hijo. Lo mismo ocurre con, ya sabes, el fiat de la creación, el fiat de la santificación, donde se turnan, donde los otros dos concurren. Que el diablo, las pasiones y la debilidad están excluidos de la necesidad divina es un testimonio de la gran gracia de Dios. En Luisa y en cualquier otra persona que desea hacer lo que ella hizo, acoge este regalo que no se adquiere por hábito humano, esfuerzo humano. De lo contrario, no es un regalo, ¿verdad? El regalo se da libremente, pero Dios no dará este regalo a menos que estemos debidamente dispuestos. Entonces, ¿cómo nos disponemos adecuadamente? El bautismo de nuestro Señor, ¿verdad? El último día de la temporada navideña. Comienza el tiempo ordinario. Nos disponemos al renacer con Cristo. Y este es un evento diario. Jesús le dice a Luisa: cada día es Navidad para aquellos que viven en mi voluntad divina. Pero Jesús nos dice que creamos en Luisa, ¿verdad? Y es verdad en la medida en que tenemos que morir cada día y renacer cada día para Dios. Y la Madre Teresa confirmó esto, quien también en sus escritos habló de dar su fiat a Dios.
La conocí 2 veces, como sabes, y le hablé de Luisa y cosas así. También le hablé de la verdadera vida y de Dios. Ella era consciente de eso. Ella ya lo sabía antes de que yo le hablara. Y esta muerte tiene que ser, básicamente, poner a Dios en primer lugar. Morir no significa, y esta es una enseñanza muy poderosa que escuché de un médico, es un médico que ayuda a las personas a superar ciertas adicciones y ciertos vicios, malos hábitos que dañan su cuerpo. Y él dice lo que siempre les dice, y estoy tratando de recordar lo que dijo. La forma en que lo dijo fue que cuando dejas algo, no estás diciendo que no lo mires de esa manera. No digas que estoy renunciando. Él les dice a sus pacientes que nunca usen la palabra estoy renunciando, porque suena como si, y te estás diciendo a ti mismo, estás dejando un espacio vacío. Más bien, en vez de decir que renuncias, comienzas algo nuevo. Psicológicamente esto es muy poderoso, sostiene. Y cuando morimos a nosotros mismos, a nuestra voluntad humana, no estamos diciendo que no, tanto como estamos diciendo que sí. Así que cuando decimos que sí a Dios, automáticamente sigue el no. No estamos diciendo que no primero, estamos diciendo que sí primero. Y Él no sigue después de eso. Nunca deberías poner el no primero. Siempre sí primero a Dios. Ahora, ciertamente en el Spur a veces tenemos que decir que no a ciertas cosas, como alguien quiere darte algo que es malo. Dices que no, por supuesto, pero eso es porque ya le has dado tu sí a Dios con esa ofrenda matutina. Así que cada día tenemos que, cada vez que nos despertamos, renovar nuestro compromiso con Dios diciendo fía. Eso es. Esa es la primera cosa que debería salir de nuestra boca. Y ese sí abarca todo el día. Y esto es una muerte. Pero la muerte no es la intención, es el resultado. La intención es hacer la voluntad de Dios, sea cual sea, sin importar qué. Y entonces ese sí a Dios traerá un montón de nos a lo largo del día. No a esto, no a aquello. Entonces, ¿cómo morimos a nosotros mismos? Diciendo, y a Dios en la oración. Tenemos que tener un horario de oración de sí, diario. 2. Trabajar. La oración y el trabajo es el dictado de San Benito, ora et labora, y eso es lo que hicieron los apóstoles. Y luego también tiene que haber un régimen donde tus patrones de alimentación, tus patrones de sueño, tus patrones de ejercicio y tus patrones sociales estén en orden. Todo esto funciona en conjunto. Y tienes que tener un régimen, tienes que hacerlo así como Jesús le dijo a Luisa en el volumen 1, nunca descuides tus oraciones diarias, lo mismo aplica para nosotros. De esta manera, nuestra vida se convierte en una oración incesante, todo lo que hacemos se convierte en una oración, porque siempre es un sí a Dios. Y de hecho, tengo en mi pizarra frente a mí, mientras los miro, estoy mirando por encima de la computadora y tengo mis notas de todas las cosas en mi horario diario. Y me gusta hacer esto. Me recuerdo a mí mismo porque a veces me pongo tan ocupado que olvido, ¿hice esto? ¿Lo hice? Así que tengo todo lo que se supone que debo hacer aquí y trato de ceñirme a ello. Y es un momento en el que tenemos que renovar en esta temporada nuestro compromiso con Dios al comienzo de este año. Continuamos creciendo más cerca en una mayor intimidad con nuestro Señor y establecemos este Edén dentro de nuestra alma, donde el diablo no puede entrar. Toma tiempo para que las virtudes divinas cobren vida dentro de nosotros. Estas virtudes divinas están llenas de vida y engendran vida. Una nueva vida divina es engendrada por las virtudes que Dios establece dentro de nosotros. Nosotros, a través de acciones buenas repetidas, establecemos lo que se conocen como las virtudes cristianas, pero las virtudes divinas son las de los ángeles y los santos en el cielo. Son virtudes eternas, lo que significa que impactan todas las cosas de todos los tiempos. Ahora, una de las cosas que podemos hacer que los ángeles no pueden hacer y los santos en el cielo no pueden hacer es no solo adquirir mérito a través del sacrificio y el sufrimiento, unidos a la cruz de Cristo, por supuesto, pero podemos multiplicar nuestros actos, lo cual ellos no pueden hacer en el cielo.
Así que, en realidad, no importa cuán grande sea un ser intelectual en todo el cosmos, solo el ser humano puede, de manera significativa, multiplicar actos divinos en la tierra. Por eso Dios nos ha elegido por encima de los ángeles, en el cual encarnar su naturaleza divina, porque Él le ha dado al alma humana solo la propensión a multiplicar en la tierra. Estos actos divinos, este era el plan A en el Edén. Todos nosotros deberíamos haber estado haciendo esto. Pero debido al pecado original, esta propensión fue suspendida durante 6.000 años. Estaba en potencia latente, hasta que el Espíritu Santo sopló a finales de 1800 sobre la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa, y actualizó estas potencias latentes en ella, para que a través de ella también pudiéramos participar de este regalo. Y ahora nosotros también podemos. Y estas virtudes divinas nos permiten establecer este Edén divino dentro de nosotros. Y este Edén divino está, como Jesús le dice a Luisa, cerrado al diablo. Él le dice que si a causa del pecado original dejó de operar desde el centro de Adán, continuó operando desde el centro de Luisa y formó en ella todo lo que la humanidad de Jesús logró cuando estuvo en la tierra. ¿Acaso Luisa no logró contener todo o cada acto de cada criatura, depositándolos dentro de su alma y formando este reino? O si ella hubiera fallado en aceptar una sola cosa, Jesús nos dice esto: si ella hubiera fallado en aceptar una sola cosa que Jesús hizo, no habría permitido que su voluntad divina se formara dentro de su centro. Esto se encuentra en el volumen 16, 6 de junio de 1924. Te conviene saber, le dice él, que teniendo que encerrar mi voluntad en ti como centro de la vida, es necesario que mi suprema voluntad te encuentre todos sus caminos y todo lo que hizo tu Jesús, porque son inseparables de ello. Basta con simplemente no aceptar una sola cosa que realmente contiene mi voluntad, en realidad, para evitar que forme su centro, para que no tenga su pleno dominio, y al tener su punto de partida en ti, para darse a conocer y dominar a otros. Mientras mi voluntad tenga su centro, pleno dominio y punto de partida dentro de sí misma, se vería privada de la gloria de tenerlos en ti. Mira entonces cuán necesario es, si quieres que la majestad de mi voluntad descienda en ti y siga su curso dentro de ti, que abraces a todos y cubras los caminos de todas las almas, asumiendo las dificultades, dolores y actos de cada uno de ellos. Y eso hizo. Así que estamos agradecidos con Luis por habernos dado este gran regalo de la voluntad divina. Agradezcamos a Jesús y a su secretaria Luisa, por supuesto, por este gran regalo, porque sin ella no lo tendríamos. Y en la medida en que ella se mantuvo centrada en la voluntad divina que contenía los actos de todas las criaturas, ella también llegó a contenerlos. Y Jesús le dice que esto confirma el hecho que ella hizo en el volumen 16, el 6 de junio de 1924, porque desde su humanidad divina, rayos de luz brillaron que, descendiendo de su sustancia al centro de su sustancia, de su alma, la sustancia de su alma, llevaban todos los actos humanos dentro de su alma. Toma, por ejemplo, el volumen 11, 28 de junio de 1912, donde Jesús revela esto: el alma que hace mi voluntad es un cielo, pero un cielo sin sol y sin estrellas, porque yo soy el sol, y las estrellas que embellecen este cielo son mis propias virtudes. Este cielo es tan hermoso que quien quiera que lo descubra se enamora de él, y lo que es más, yo mismo me enamoro de él. Me coloco como el sol en el centro de este cielo, y continuamente lo hiendo con flechas amorosas de nueva luz, nuevo amor, nuevas gracias,
¿Qué tan hermoso es este cielo si el sol se oculta? Es entonces cuando privó al alma de mí. Oh, cómo se puede admirar la armonía de sus estrellas. De hecho, el aire de este cielo no está sujeto a nubes, lluvias o tormentas, porque yo, el sol oculto, estoy escondido en el centro del alma y su calor es tan ardiente que vence nubes, lluvias, tormentas. El aire de este cielo siempre es tranquilo, sereno y fragante, y las estrellas que brillan más intensamente en él son una paz sin fin y un amor interminable. Ya sea que el alma esté oculta en el sol y las estrellas desaparezcan, o que el sol esté oculto en el alma y aparezca la armonía de las estrellas. Este cielo es hermoso en todos los aspectos. Este cielo es mi deleite, mi descanso, mi amor, mi paraíso. Así que se puede decir que no todas las almas que viven en la voluntad divina permiten que Jesús complete su obra de depositar dentro de ellos, en su centro. Los actos de todos los humanos, pero esos actos que han sido depositados dentro de ellos son, sin embargo, el resultado de la operación de Dios en su cooperación. Esto se conoce en los escritos de Luisa como la operación interna de Dios, ad intra operatio, donde la Santísima Trinidad está actuando estos actos divinos y el establecimiento de sus virtudes divinas dentro del alma a través de la operación de cada persona. El Padre en la voluntad, el Hijo en el intelecto, el Espíritu en la memoria, y para que el alma permita que Jesús deposite todos los actos humanos en su centro, para esto el alma debe estar vacía de todos los apegos mundanos desordenados, y tal alma debe ser completamente divinizada y transformada en Jesús, quien, desde dentro del alma, opera incesantemente en la Trinidad. Ahora te daré un pasaje aquí. Para conectar con esta enseñanza, se encuentra en el volumen 16 de octubre de 1923, donde habla sobre el alma despojada de sus ataduras desordenadas, su apego a las cosas mundanas de este mundo. Él nunca le dice, no participes de nada de este mundo. Inicialmente él la había despojado de todo, más o menos, pero luego le devolvió todo. Y cuando ella preguntó por qué, él le dijo eso. Tuve que entrenarte para que participaras de todo de manera ordenada, porque antes no participabas de las cosas de acuerdo con mi voluntad. Y luego él le dice, aquellos que viven en mi voluntad pueden participar de cualquier cosa, porque siempre lo hacen con razón recta, con discreción, con mi voluntad. Así que las enseñanzas, Luisa, de Jesús, las enseñanzas de Jesús a través de sus escritos, nos permiten tanto intelectualmente como volitivamente asiente constantemente a la única operación eterna y trina de Dios, quien establece dentro de sí misma un Edén divino a través del ejercicio de las virtudes cristianas y divinas y a través de una vida de oración constante. Puede que termine un poco antes esta noche porque mañana, por supuesto, tengo que levantarme temprano otra vez. Estoy empezando a hacerlo. Ahora estaré haciendo 2 misas el sábado, asumiendo otra misa aquí. La diócesis me pidió que hiciera una misa extra en un instituto no muy lejos de aquí. Thank you, Father. 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 Thank you, good night. Thank you, Father. Father. Gracias, gracias, Padre. God bless you. Scotland, London, please. Thank you, Padre. Buonasera. Amen. Thank you. Amen. La era de la divina voluntad comentado teológicamente
por el Padre Yosef, sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Yosef Gianossi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confía.